pregunta realmente. Bueno, ahora seguiría Héctor Giuliano y después Raúl de la Torre. Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Mi agradecimiento por la invitación a formar parte de este panel y por la presencia de todos ustedes. Yo voy a concentrarme en analizar el cuadro de situación postelectoral que se presenta hoy en relación específicamente a la cuestión de la deuda pública. Voy a tratar de circunscribirme a ese tema porque parto de la base que la Argentina está metida, y no desde ahora, desde hace 40 años, en una trampa de deuda perpetua, es decir, en un esquema de dominación a través del poder financiero, cuya traducción es el sistema de la deuda pública, y que quien no entiende esto, me parece que no entiende nada de lo que está pasando en la Argentina en materia financiera, en materia económica y en materia política. No sabe hasta qué punto las decisiones políticas están determinadas, condicionadas por las variables financieras. Tres conceptos preliminares, muy apretados para entrar en materia, porque si no se corre el riesgo de que lo que voy a decir a continuación no se entienda bien. Primero, la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en el país. Es como tener metido un elefante, un monstruo del tamaño de un elefante en el living y negar su existencia. Así que el primer problema, el primer dilema es reconocer la realidad, la magnitud y la naturaleza del problema. Yo digo siempre que la principal pregunta que tenemos que responder es ¿frente a qué tipo de problema nos encontramos en realidad cuando hablamos de deuda? Porque quien crea que esto es un problema de alta finanza pública se equivoca. Esto es cómo desde la alta finanza, desde el poder financiero, se manejan las sociedades y los estados. Segunda observación, la deuda no es un hecho aislado, no lo podemos estudiar como un acontecimiento, como un accidente, como algo que nos pasó una vez y bueno, ahora hay que bancárselo, hay que sobrellevarlo, etc. No, la deuda es un sistema, es un proceso continuo que se retroalimenta, que pervive, que se retroalimenta y por ende, al regenerárselo, constituye un problema permanente del país. Han pasado distintos gobiernos, distintos signos políticos, pero el problema pervive. Tercero, si la deuda es un sistema, la pregunta del millón es ¿cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Porque no podemos decir que una deuda es un sistema y no decir cuál es la finalidad, cuál es la lógica, cuál es el armado del sistema. Sintéticamente, todos hablamos de la palabra usura, entendiendo como es en su sentido horizontal. La usura es la condición, la situación predominante del acreedor sobre el deudor. Pero la usura tiene también otra dimensión mucho más profunda y perversa. Lo que el prestamista usurero realmente quiere no es que el deudor le devuelva su plata, es que no se la pueda devolver nunca. Porque el poder financiero trabaja sobre la base de la servidumbre financiera del Estado y de la sociedad. Entonces, por eso decía yo que hay que entender que la Argentina está metida en una trampa de endeudamiento perpetuo. ¿Qué quiere decir? Se contrae deuda sin capacidad de repago, consecuentemente esa deuda está inexorablemente condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Para poner un ejemplo simple, lo mío, yo me endeudo, firmo un pagaré, en este caso era un bono del Estado, pero ese pagaré no tiene fondos, no tiene recursos. Entonces yo cuando lo emito, el funcionario que lo está firmando sabe que esa obligación no va a poder ser levantada y va a tener que ser refinanciada, reperfilada, reestructurada. Es decir, se van a utilizar distintas variables semánticas de un mismo problema. Patear la deuda para adelante y vivir, mientras los condicionamientos de esa deuda son cada vez peores. ¿Por qué? Porque la deuda no solamente aumenta en cuanto a su monto, sino que los intereses de la deuda crecen más que proporcionalmente al capital. Cada vez los intereses son más caros. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Esto es de texto. Por un lado, la recaudación tributaria,
contributiva y previsional. Esa es la fuente básica del Estado. La segunda fuente es la emisión controlada de dinero, que está prohibida. Sin embargo, la emisión controlada es una de las variables de ajuste más realistas y más importantes que tiene el Estado. Porque el Estado tiene el señoreaje de poder emitir el dinero que necesita para promover el desarrollo. Estamos hablando de emisión controlada, no emisión descontrolada, que significa inflación, sino emisión dirigida. Lo que un viejo profesor García Vizcaíno hablaba cuando decía, en un libro al respecto, moneda dirigida, moneda orientada. Cuando los medios de pago, la moneda, aumentan proporcionalmente al Producto Bruto, a la riqueza económica, la presión inflacionaria no tiene que aumentar. Y para eso son necesarios controles. Pero no me voy a desviar del tema original. ¿Qué ocurre? La primera fuente, recaudación. La segunda, emisión controlada de dinero. Y la tercera, excepcional, es el endeudamiento público. Pero la deuda pública fue concebida siempre como un recurso extraordinario, como una persona no vive endeudándose. Se apela al endeudamiento por razones extraordinarias. Históricamente era la financiación de guerra, en fin, reconstrucción por catástrofe, etc. No. La nueva deuda, la deuda de los estados modernos, está condicionada a un sistema de endeudamiento perpetuo que parte de la base que la deuda es una fuente de financiamiento regular y aceptada de los estados. Caramba, esto es distinto. La deuda ha pasado a ser un componente estructural de las obligaciones del Estado y por ende del gasto público. Perdón que me demoré en esta introducción, pero creo que es indispensable para poder entender lo que en las pocas cifras, no lo quiero marear por números, pero para que se entienda el nudo de la cuestión. Me baso en cifras oficiales, con las dudas, si tengo dudas se los aclaro, pero en principio tomo las cifras oficiales que da el gobierno. Al 30 de junio de este año, que es la última información trimestral, el Estado argentino debe 350.000 millones de dólares. Aclarando, no es que toda la deuda esté en dólares, pero la mayoría, el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Ojo a este tema porque el Estado recauda en pesos y la deuda se paga en dólares, con lo cual toda devaluación, toda variación del tipo de cambio hace un agujero en la finanza pública. Pero aclarando una cosa importantísima, este es solamente deuda en cabeza del Estado central. Acá no está la deuda consolidada de provincias, municipios, Banco Central, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios y un agujero negro, juicio contra el Estado perdido con sentencia firme. Así que lo único que conocemos son tres datos: 350.000 millones de dólares en cabeza del gobierno nacional, otros 70.000 millones, el equivalente, en cabeza del Banco Central, que es una cuenta separada del gobierno, y unos 30.000 millones del consolidado de las provincias. Así que si sumamos esas tres cifras, nos encontramos con que solamente la deuda conocida andaría en unos 450.000 millones de dólares, cuando el Producto Bruto se discute si es 400. Esta es la relación. Importante para tenerlo presente. Ahora bien, pregunta, de esos 350.000 que debe el Estado Nacional, ¿cuánto le cae? Tomo el dato oficial, presupuesto 2020 mandado al Congreso, que lo va a tener que tratar la próxima legislatura, el próximo Congreso, el Parlamento se supone. El año que viene, según cifras del presupuesto, le vencen al país 52.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto de esos 52.000 millones de dólares de capital se paga? 0 centavos. Hasta el último centavo de deuda que vence se refinancia. Tomo bono viejo, entrego bono nuevo. Y normalmente el bono nuevo que entrego es más caro que el bono viejo que rescaté. Y además, si eso fuera poco, el presupuesto prevé que aparte de refinanciar toda la deuda que vence, el país va a tomar deuda nueva por otros 43.000 millones de dólares.
de los cuales 20.000 son letras de tesorería que vencen y se juegan durante el año. Ergo, presupuesto 2020, que es casi una réplica del que está rigiendo ahora, prevé que la Argentina tiene que tomar o renovar deuda por 95.000 millones de dólares. Un país que no puede pagar ni los intereses de la deuda está previendo por presupuesto comprometerse en esa renovación de deuda. Ahora bien, alguien puede pensar, bueno, pero los prestamistas no son nenes de pecho, no son pequeños ahorristas, son grandes fondos de inversión, son grupos financieros que de esto saben mucho más que el Estado y son más poderosos que el Estado. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio está en el cobro de los intereses. ¿Por qué? Porque la cuenta de intereses crece más que proporcionalmente al capital. El principal problema del sistema financiero internacional, dicho por sus propios titulares, por así decirlo, es el exceso de liquidez mundial. Léase, sobran dólares en el mundo. En un mundo donde cada vez hay más hambre, hay cada vez más pobreza, el principal problema del sistema financiero internacional es qué hacemos con el excedente de capital financiero. Y ese excedente de capital financiero tiene un destino prioritario, que son los estados. Entonces, el dominio financiero se ejerce a través de los estados, a través de los sistemas de deuda pública. Este año, mejor dicho, este año la cuenta es parecida, porque creo que lo que han hecho en realidad han copiado y pegado. El presupuesto 2009, uno compara los cifras, parece que copiaron y pegaron. Hay que ver dos cosas que quedan como interrogantes. Si el nuevo gobierno va a poder revertir ese presupuesto, porque siempre el presupuesto se termina aprobando en los lineamientos centrales, o si, peor aún, el gobierno Macri va a tratar de acelerar la cosa y dejar aprobado el presupuesto antes de que asuma el nuevo gobierno. Pero yo digo siempre, yo analizo hechos, no me meto en conjetura, porque ahí podemos estar 3 días hablando. Fíjense lo siguiente, porque estamos hablando de miles de millones de pesos y todo, y no tiene la obligación de bajar a la tierra esas cosas para ver cómo un problema de alta finanza le llega al bolsillo de la gente. Pagar intereses el año que viene va a ser más o menos la misma cifra que ahora, entre 19 y 20 mil millones de dólares. Es 1.200.000 millones de pesos. En promedio son 3.000 millones de pesos por día solamente a pagar de intereses. Esto es, mientras el capital se refinancia en su totalidad, los intereses sí hay que pagarlos. Para que se tenga una idea comparativa, financiar la construcción de un hospital de mediana complejidad, totalmente equipado, sale unos 1.200 millones de pesos. Por intereses en un día se pagan 3.000 o más, porque las cifras siguen subiendo. Con lo que se paga en un día de intereses se pueden construir 12 escuelas. Un día de intereses equivale a la construcción de algo. Así que, señores, esto no es neutro. Es decir, esto no es, por eso a la gente no lo sabe y no se le explica, porque eso es parte de la conspiración del silencio. No hay que arribaquirle, no hay que despertar esto. Por eso la deuda no es tema de debate. La deuda, en la Argentina, digo, yo siempre sigo una perversa premisa. Todo lo verdaderamente importante es secreto. La deuda es lo más importante y es lo más secreto. Vaya a pedir usted información al Ministerio de Economía desagregada. Caso concreto, datos que los hemos subido ahora. Desde las PASO hasta ahora, reconocido por el gobierno, se han ido 22.800, 23.000 millones de dólares. El gobierno tiene la obligación de decir a quién se vendieron esos dólares. El Banco Central debe unos 43.000 millones de dólares entre el ELIC y pase pasivo. Señor, el gobierno tiene que informar quiénes son los tenedores de esos bancos. No es neutro, eso no es el chivitaje, no son los pequeños ahorristas los titulares. El gobierno tiene que decir quiénes son los que firmaron contratos de dólar a futuro, que ahora con la devaluación están haciendo un agujero financiero al país y nadie dice nada cuál es el costo financiero de eso.
Mientras el Estado central, o sea, la tesorería, está pagando estos 3.000 millones de pesos por día, el Banco Central, por cuenta separada, está pagando 4.000. 4.000 millones de pesos, está pagando tasas, que son las tasas más altas del mundo, que son 67% anual por delito. Le digo esto no para marearlos con números, para que dar una pauta de cuál es la incidencia de estas cosas, porque tenemos una relación capital-intereses de que nos vencen 52.000 millones y estamos pagando más de 20.000 de intereses. Una relación casi de 2 a 1. Si yo soy un país endeudado, que por cada $2 que me vencen tengo que pagar 1 de intereses, estoy en la lona. Y con un agravante, el 20% de los intereses no se pagan, porque el país no tiene plata para pagar esa plata de interés. Entonces se capitaliza por anatocismo, quiere decir por interés compuesto, como si usted tiene una tarjeta de crédito, no puede pagar la cuota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me refinancia la cuota? Sí, cómo no. Si el banco vive de eso, yo se lo refinancio. Eso sí, el interés es más caro, ¿no? Bueno, pero mira, hay un detalle, tampoco puedo pagarle todos los intereses. Bueno, caramba, bueno, está bien, el 20% se lo refinancio, así se lo transformo en capital y capitalizo los intereses, con lo cual la bola de nieve va creciendo. Por eso el país está como está. Yo quiero ir ateniéndome más o menos a los tiempos de exposición, pero entonces, planteado esto, este es el cuadro de situación que es del gobierno. Ojo. El gobierno Macri vino con una finalidad concreta: gobernar con deuda. No emitan dinero, emitan deuda. En 3 años tomó deuda por 160.000 millones de dólares y licuó deuda por devaluaciones por 70.000. ¿Y cuál quiere decir? Que la deuda que estaba en pesos, al devaluarse el peso, empezó a valer menos medido en dólares. De modo que en total lo que aumentó el gobierno en 3 años de gestión fueron unos 100.000 millones de dólares. Lo recibió en 254.000 millones del gobierno Kirchner y lo dejó en 350. Estos son los números gruesos. Ahora bien, antes de irse, le patea para adelante los vencimientos que tenía que pagar en este segundo semestre y patea la mitad de esos vencimientos a 90 días y la otra mitad a 180 días, es decir, que le caen al gobierno Fernández en diciembre y en febrero del año que viene le patea entre 12.500 y 14.000 millones de dólares que tendría que haber pagado este gobierno y se lo patea al siguiente. Macri llevó al país a la cesación de pagos. Endeudó irresponsablemente el país, contrajo obligaciones por el lado del Tesoro y por el lado del Banco Central y llevó al país al default. En abril del año pasado se produjo el default, es decir, la cesación de pagos argentina. Dicho, el candidato Fernández lo denunció directamente. Vivimos en un virtual default, ojo, no son palabras menores, es decir, default quiere decir cesación de pago, quiere decir no poder pagar y tener que barajar y dar de nuevo. ¿Qué hizo el gobierno Macri? En lugar de dar un paso al costado, en lugar de haber seguido porque fracasó su política económico-financiera, no, pidió un salvataje al Fondo Monetario Internacional récord, que no lo obtuvo ni el país, ni el fondo se lo dio a ningún país del mundo, por 56.300 millones de dólares. ¿Para qué? Para poder completar su mandato y para dejárselo como herencia al nuevo gobierno. Porque el Fondo Monetario le desembolsó ya 44 de esos 56.000 millones, de los cuales 34.000 se fueron para financiar la fuga de capital. Y la cuenta la tiene que pagar el gobierno que viene. Estamos todos locos. Por eso acá se abre un compás de espera. Yo soy muy escéptico, lo confieso, es decir, yo hablo de los números, todo, no hago juicio de valor. El panorama que se perfila es sumamente grave, porque el dilema que afronta el nuevo gobierno
Alberto Fernández es, primero y principal, que no tiene tiempo de respuesta. No es un gobierno que va a tener 100 días de luna de miel ni de tiempo, tiene que estar tomando decisiones al día siguiente de asumir. Y lo que veo yo, esto sí es presunción, es que el gobierno Macri está haciendo el último trabajo sucio. Está acelerando un acuerdo con el Fondo Monetario y atrás del Fondo Monetario un acuerdo con los bonistas para dejar pactado un nuevo mega canje y plantearlo como un hecho consumado frente al nuevo gobierno y comprometer al nuevo gobierno para que el nuevo gobierno tenga que decir sí, para que no le caiga una corrida cambiaria, una corrida financiera o una declaración de default. Es un dilema muy grave que yo veo se está jugando entre bambalinas. Bueno, Mercedes Marcó de Pons, si viene, por ahí ella tiene un panorama de esto, yo soy un observador externo, pero quería dejarlo planteado más como interrogante que como respuesta. Lo que vaya a ocurrir no lo sabemos, el futuro no está escrito en ninguna parte, pero este es tal como yo veo el dilema que afronta el nuevo gobierno. Es decir, una deuda impagable, un cronograma de vencimientos pesadísimo, y frente a eso el discurso de Alberto Fernández para mí adolece de una falencia. Se habla solo de reperfilamiento. El perfil de vencimiento es el cronograma con el cual se paga una deuda. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una deuda de 100.000 pesos y tenga que pagar la mitad este año y la mitad el año que viene, que todos los meses me caigan 200 y cosas por el estilo. Cuando se habla de reperfilamiento, y esto es lo mismo que dice el gobierno, Lacunza, Sandleris, lo dicen los asesores de Alberto Fernández, Martín Culfas, Álvarez Ángel, parte Guillermo Nixon. No, señores, nosotros pedimos reperfilamiento, es decir, patear para adelante vencimientos. No pedimos quita de capital ni baja de intereses. Ese discurso ya es un discurso peligroso porque es un discurso que favorece en realidad el interés de los acreedores. Cuando uno entra, por eso se habla de reperfilamiento y no reestructuración. No, yo creo que la primera medida que tendría que hacer un gobierno que quiere liberarse de estas ataduras es blanquear la insolvencia, punto. No repudiar la deuda. Repudiar la deuda es un error, porque es una postura político-ideológica. Blanquear la situación es otra. El rey está desnudo y alguien lo tiene que decir. Alguien tiene que decir públicamente. La Argentina está endeudada en un nivel impagable, la Argentina no tiene plata ni para cubrir los intereses, y el sacrificio que se le está imponiendo al pueblo argentino excede la capacidad de respuesta y además frena el crecimiento del país. No es una solución pacífica, es decir, hay que estar preparado para momentos difíciles. Por eso a veces hay que advertir, ojo al triunfalismo, porque se avecinan tiempos difíciles, tiempos que no son para simplemente sentarse y contemplarlo, pienso que son para la pelea. Si esto pudiera ser revertido, yo creo que el punto de arranque por el cual comienza es blanquear la insolvencia de la Argentina. Porque si se blanquea la insolvencia, que no es el repudio de la deuda, se baraja y se da de nuevo. Se entra a renegociar la deuda de acuerdo a las verdaderas posibilidades de crecimiento y además, como en toda convocatoria de acreedores, se abre la auditoría de las acreencias. A ver, ¿a quién debe la Argentina? ¿Por qué debe? ¿Cómo debe? ¿Y quiénes son los responsables de haber tomado esta política de endeudamiento irracional? Si no caemos en lo mismo de siempre. Existen irregularidades, existen delitos en la Argentina, pero no hay delincuentes. Perdón, traté de atenerme a mi tiempo, les agradezco la atención y